Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Danica Yaxi, yo soy abogada. Ejerzo mis funciones en la firma Propio Abogados. Asimismo, soy docente de la materia de Introducción a Derecho en la UPB para el programa de emprendedores. Soy miembro fundadora y directora de la Cámara de Mujeres Empresarias de Cochabamba y soy cónsul honorario de la República de Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre la constitución de sociedades, que es un tema que les va a servir seguro muchísimo. Eso en el sentido de que una vez que tengan ya marcado el negocio, ya desarrollado su emprendimiento, el paso siguiente es constituirse legalmente. Es por esa razón que vamos a hablar de cómo se constituye una empresa, cuáles son los registros que se deben seguir, además de qué tipos societarios existen en nuestra legislación y cuál sería el más adecuado para emprender, para empezar. Comenzamos. Primero hay que entender que un comerciante es una persona que habitualmente se dedica a realizar cualquier actividad comercial. Esto puede ser la producción de productos, por ejemplo, elaboración de un producto, o puede ser el intercambio de bienes y servicios, por ejemplo, ¿cierto? Dicho esto, la persona comerciante puede constituirse en realidad de dos maneras. Puede ser una empresa unipersonal, que más adelante lo vamos a ver, o puede ser una sociedad comercial. ¿Ok? Entonces, entendemos, de acuerdo al Código de Comercio, que un contrato comercial de una sociedad es cuando dos o más personas se juntan, acuerdan, efectuar aportes. ¿Para qué? Para aplicarlos a un logro común, a un fin común, para repartirse entre sí beneficios y o soportar las pérdidas en caso de que existieran pérdidas. De acuerdo a nuestra legislación nacional, existen 6 tipos de sociedades. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Además tenemos las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Vamos a ver, vamos a desarrollar a lo largo de este tema cada una de ellas. A ver, una vez que tenemos la determinación de constituir una empresa, tenemos que tener claridad que la empresa básicamente tiene dos elementos, que son los bienes materiales y los bienes inmateriales. Los bienes materiales, como su nombre indica, son materia, son bienes tangibles, es decir, que los podemos ver. Y están básicamente aglutinados, para que lo entiendan, son todo lo que vendría a ser muebles, inmuebles, toda la maquinaria que necesitamos para desarrollar nuestro producto, toda la materia prima, digamos, que necesitamos. Por ejemplo, si hablamos de elaboración de calzados, el cuero, por ejemplo, vendría a ser un bien material que es propietaria la empresa, ¿se dan cuenta? Versus los bienes inmateriales, que como su nombre indica, son inmateriales, es decir, no los podemos tocar, no son tangibles. Sin embargo, actualmente han adquirido un valor que incluso les puedo decir que son hasta más costosos que los bienes materiales. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del nombre comercial, de la marca, de las patentes de inversión, etc. Por ejemplo, no sé, a ver, hablemos de un ejemplo. Enbol desarrolla la Coca-Cola, ¿cierto? Seguramente Enbol tiene su propio terreno, tiene su propia maquinaria, pero de repente el valor de la marca Coca-Cola es su intangible, su bien inmaterial más valuado, es decir, lo que más vale dentro de la compañía, más que el terreno seguramente donde estén, porque el nombre le da mucho valor agregado a la empresa, digamos, ¿no? Y la empresa, además, como habíamos dicho antes, básicamente se constituye para producir o intercambiar bienes y servicios. Dicho esto, ¿qué condiciones generales deberíamos aplicar para las sociedades? Por ejemplo, como habíamos dicho antes, es un contrato de dos o más personas, entonces necesariamente tiene que haber acuerdo de las partes. ¿Para qué? Para crear una persona distinta, para crear una persona que vendría a ser una persona jurídica, una persona colectiva.
Van a haber requisitos personales, seguro, es decir, cada socio tendrá que intervenir con todas sus generales de ley, se tendrá que poner su carnet de identidad, su profesión, el domicilio donde esa persona vive. Tendrán que poner un nombre a la nueva sociedad. ¿Se dan cuenta? Dejan de ser ustedes para constituir una nueva empresa, digamos, una nueva persona. Esa persona necesita un nombre para nacer a la vida. También va a haber requisitos reales, es decir, tiene que haber un capital, tiene que haber un aporte. Hay sociedades que permiten, por ejemplo, que no den dinero, pero sí den trabajo, digamos, ¿no? El know-how de algo. Y tiene que haber una reserva legal, que eso también lo vamos a ver más adelante. Y además tienen que tener los requisitos funcionales, es decir, el objeto. ¿Para qué estamos constituyendo la sociedad? ¿Qué vamos a hacer con esta empresa nueva? ¿Qué vamos a hacer con esta persona nueva? Tiene que tener una duración. La legislación nacional en Bolivia te permite una duración máxima de 99 años. Al cabo de esto se puede renovar la sociedad, pero necesariamente se tiene que hacer un documento, una escritura de modificación a la escritura, alargando el plazo. Tiene que haber una forma de cómo se van a distribuir las utilidades, si es que hay utilidades, o en su caso, cómo se van a distribuir las pérdidas. ¿Qué casos de disolución va a haber? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Muchas empresas se asocian porque hay un socio particular, sobre todo en las sociedades personales, que las vamos a ver también, es porque una persona en definitiva sabe algo, digamos. Por decirles algo, no sé, es una empresa de alimentos y hay una persona que sabe desarrollar una receta secreta de algo. Esa persona es socia por su calidad, por el know-how que tiene esa persona. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si el día de mañana, por X o ciertas razones, esa persona fallece? ¿La sociedad va a continuar con sus herederos o no va a continuar? Entonces, eso es importante establecerlo desde el principio y ver qué tipo societario es el que estamos manejando. Si esa persona es indispensable o podemos continuar de repente con los herederos. Y por último, ¿cómo se van a resolver las controversias? ¿Va a ser la vía judicial? ¿Va a ser la vía arbitral la que resuelva los conflictos entre los socios? Como les iba diciendo, cuando dos personas acuerdan constituir una empresa, necesariamente le tienen que poner un nombre de empresa, ¿cierto? Es un nombre, el nombre va a distinguir a la empresa de otras empresas. Ese nombre comercial puede ser de dos formas, digamos. Puede ser una denominación social, que en este caso, pues el ejemplo de IBM. Cuando hablamos de IBM, sabemos que es International Business Machine. Al decir machine, sabemos que están hablando de máquinas, ¿cierto? Entonces, al tiro se nos viene a la mente, refleja la actividad principal que va a desarrollar la empresa. O puede ser una razón social, que puede ser la unión de dos apellidos de los socios. Por ejemplo, en este caso lo he puesto a Johnson & Johnson, digamos, ¿no? Que si se dan cuenta, Johnson & Johnson es súper conocido, sabemos a qué se dedica, pero no dice en ningún lado que ellos hacen productos de higiene personal, ¿no? Pero es la combinación de los dos socios, los apellidos de los dos socios. ¿Qué más hay que saber para la constitución de una empresa? A ver, lo que les decía, cuando uno emprende, cuando uno empieza a constituir una sociedad, puede hacer, digamos, aportes. Los aportes quiere decir, ¿qué voy a dar yo a la sociedad? Y ese tipo de aportes se puede dividir en diferentes elementos. Por ejemplo, puedo poner dinero, es decir, yo voy a invertir la suma de X cantidad de dinero. Puedo invertir un bien. Puedo decir, pucha, yo tengo no sé, estamos hablando de una fábrica de zapatos, por ejemplo. Yo tengo la máquina que va a desarrollar el cuero, digamos, ¿no? Yo tengo esa máquina, entonces es un bien que yo lo puedo donar, lo puedo poner como un aporte a la sociedad. Puedo donar un crédito, por ejemplo, ¿no? El banco, tengo una línea de crédito con este banco, la voy a transferir a nombre de la sociedad. Puedo donar la propiedad inmaterial, lo que les decía, digamos. Yo soy dueño actual propietario de la marca Coca-Cola. Pues puedo ir a Embol y decirles, bueno, como están produciendo mi marca, vuélvame socio y ese va a ser mi aporte. ¿No? Obviamente ese es un ejemplo un poquito rebuscado, pero es para que lo entiendan. Puede ser un fondo de comercio, lo que se denomina goodwill.
El goodwill es cuando yo ya tengo clientes, tengo una cartera, digamos, establecida de clientes, que puedo donar eso a la sociedad para generarle tracción. O puedo donar o puedo aportar mi trabajo. Es decir, yo y solamente yo he desarrollado la fórmula mejor de, no sé, de un jabón en barra súper espectacular que saca todas las manchas a la primera lavada, ¿no? Yo como ingeniero industrial, de repente he desarrollado esa receta, he desarrollado esa patente y solo yo la conozco. Entonces voy a aportar con mi trabajo, con mi conocimiento. Dicho esto, el fondo social o capital de inversión puede estar dividido en dos clases, ¿no? Las acciones, cuando se trata de sociedades anónimas, y las cuotas de capital, cuando se trata de SDE. ¿De acuerdo? Aquí está lo que les decía, la reserva legal. Nuestra legislación nacional obliga, esto no es opcional, a que todas las empresas tengan una garantía patrimonial sobre acreedores. ¿Esto qué quiere decir? A que tú puedas, de alguna forma, tener un colchoncito legal, ponerlo así. La obligación para todas las empresas es del 5% como mínimo, y en las SEAs o SRLs hasta el 50% de su capital pagado. La utilidad líquida es el resultante una vez se restan los impuestos. Entonces, la estructura de esta reserva legal va así, ¿no? Utilidad de los impuestos y reserva, menos el impuesto a la utilidad de la empresa, menos la reserva legal. Esa va a ser la utilidad de ejercicio, la que eventualmente se van a repartir los socios. ¿Qué tiene que contener una minuta? La minuta vendría a ser el contrato que hemos comentado inicialmente, el acuerdo de los socios, ¿no es cierto? Tiene que tener la denominación, el nombre de la empresa, que como ya habíamos visto, puede ser alusión a la actividad principal o puede ser una combinación de apellidos o puede ser un nombre fantástico, digamos, no hay ningún problema. Tiene que tener la general de los socios, el nombre, apellido, la nacionalidad, la profesión, su estado civil, el domicilio. Tiene que tener un objeto, es decir, ¿a qué se va a dedicar? ¿Van a hacer la transformación de materia prima? ¿Van a hacer la producción? ¿Se van a dedicar al comercio, al intercambio de bienes, por ejemplo, o se van a dedicar directamente al servicio? Tiene que tener un domicilio establecido, es decir, tiene que haber un lugar donde se registre el domicilio, la casa de la empresa, sin perjuicio a que puedan existir sucursales en otros departamentos, ¿no? Aquí, como tip, les recomiendo que siempre que constituyan una sociedad pongan el departamento de Cochabamba y lo hagan de manera genérica. ¿Por qué? Porque si ponen un domicilio específico el día de mañana por X o cierta razón se llegan a trasladar, van a tener que hacer una modificación en la escritura para cambiar ese domicilio. Tienen que tener el capital social, es decir, cuánto va a valer cada acción, cuánto va a valer cada cuota de capital, cómo se va a cancelar y qué porcentaje al pagar este monto, este aporte, te va a dar derecho a la sociedad. Es decir, por ejemplo, si hacemos una sociedad con $2,000, digamos, ¿no? Vamos a hacer dos socios. Uno aportará 1,000, la otra persona aportará 1,000, cada uno tiene 50-50 de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la forma de administrar? Es decir, va a haber un gerente, un administrador, va a haber un representante legal. Aquí también la legislación permite que en la escritura de constitución pueda estar incluida todas las facultades de esa persona, el representante legal. En la práctica es mejor mantenerlo por separado, es decir, que una vez se constituya la empresa tengan un poder aparte. Porque lo mismo que en el caso del domicilio que les comentaba. Si es que ustedes ponen una persona que está directamente como representante legal, el día de mañana esa persona ya no está en la sociedad, necesariamente van a tener que modificar la escritura. Entonces es mejor mantenerlo por separado. Tienen que tener una forma de distribuir sus utilidades. Es decir, hay empresas, por ejemplo, que cuando comienzan, ellos mismos determinan decir,
Los 3 primeros años de funcionamiento no vamos a repartir las utilidades, sino que las vamos a reinvertir directamente en la sociedad para comprar nueva maquinaria, para renovar nuestra tecnología, etc. Y tienen que haber causales de disolución o liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Esta empresa va a seguir existiendo pese a que un socio fallezca, o vamos a continuar con los herederos, o esta es una causal definitiva para que la empresa se disuelva, es decir, se cierre. Y cómo van a resolver sus problemas, ya sea la justicia ordinaria o ya sea la conciliación. A ver, este es un modelito para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, el capital asociado en la sociedad, este es un ejemplo, ¿ya? Es de 10.500 bolivianos. Esto está dividido en cuotas de capital que necesariamente le tienes que otorgar un valor a esta cuota de capital de 100 bolivianos cada una. Las cuotas representan los aportes que se encuentran íntegramente pagados por los socios y van a ser de la siguiente proporción. Es decir, están los 10.500 bolivianos, en este caso son 5 socios que van a aportar de forma igual, uniforme, digamos, ¿no? El socio A va a aportar 2.100 y así sucesivamente. Entonces, estos 10.500 representan el 100% del porcentaje societario y cada uno tiene un porcentaje, digamos, del 20%. En este caso son iguales, ¿no? Esto puede variar, obviamente, dependiendo de la necesidad de cada empresa. ¿Ok? ¿Por qué es importante el porcentaje? ¿Por qué? Porque esto va a determinar si estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, va a determinar la responsabilidad que tengo yo en cuanto a mis aportes. Es decir, por ejemplo, aquí estamos hablando de una SRL, seguro, porque es cuotas de capital, así se denomina. Si sería una sociedad anónima, que serían acciones, ¿ok? Esta es una SRL. Entonces, y digamos, las SRLs y las sociedades anónimas son sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que se limita al aporte, al porcentaje societario. Si es que, digamos, habría un tema más adelante, un riesgo patrimonial, digamos, ¿no? Alguna deuda, por ejemplo, por impuestos, por ejemplo, una deuda por beneficios sociales a los trabajadores, el socio A, este socio, solamente va a responder sobre el 20% de la deuda. Si estaríamos hablando de sociedades con responsabilidad ilimitada, ahí, como su nombre indica, cada socio responde de manera ilimitada. ¿Ok? ¿Cómo se registra? Ahora vamos viendo cómo es el registro, ¿no? ¿Cómo se registra la sociedad? Primero, obviamente, tenemos que hacer una consulta. Es decir, conocer si existe o no una empresa con el mismo nombre o razón social o denominación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo sé que Manaco existe, entonces no voy a poder abrir otra Manaco, digamos, porque el nombre ya está registrado, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que buscar primero que el nombre de la empresa esté libre. Una vez que tengamos ese nombre, hacemos esto que se denomina control de homonimia. Este control evita posibles sanciones de control de registro de nombre, razón o denominación. ¿Para qué? Para que no pueda generar confusión entre otros que ya están registrados. Es decir, si el sistema me arroja que está libre, automáticamente el mismo sistema lo va a reservar. Esta reserva va a tener un tiempo de duración, generalmente son 72 horas, y el usuario va a confirmar la recepción de la notificación en el registro de comercio, proporcionando un mail, donde les va a llegar la confirmación al mail. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el nombre, recién podemos hacer la minuta de constitución. ¿Esto qué quiere decir? Acá está, la elaboración de la minuta de constitución y o el poder. Como les digo, el poder puede estar incluido en la minuta, lo recomendable es que esté por separado. Esto lo tiene que hacer un abogado, siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque el abogado les va a dar la pauta de todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Cómo se van a distribuir, qué pasa en caso de muerte, qué pasa en controversias. Esas son las cláusulas más importantes y las que tienen que ser consensuadas con todos los socios.
Una vez que esté esta minuta con el nombre que ya lo habíamos reservado, se va a un notario de fe pública. El notario va a protocolizar, es decir, va a volver público el documento. Seguidamente se va a lo que es el registro de Fundempresa, que es la concesionaria de empresas actualmente. Ahí se llevan requisitos como el formulario de reserva firmada por el representante legal, ¿se acuerdan? El nombre, lo que habíamos visto antes, la escritura, que ya va a estar protocolizada, más el poder. Fundempresa recepciona estos documentos, ve si está todo legal, o sea, si es que no está incumpliendo ninguna disposición de lo que es el registro de comercio, perdón, la normativa comercial. Se da la orden de publicar en la Gaceta, que el mismo Fundempresa controla esta Gaceta, y que adquieres una matrícula de comercio. La matrícula de comercio, chicos, es como el certificado de nacimiento para nosotros, las personas naturales, ¿no? Es como la empresa nace. Una vez que te otorga una empresa esta matrícula de comercio, la empresa está legalmente habilitada, ha nacido, digamos, ¿no? En Fundempresa hay la obligación anual de renovar la matrícula de comercio, ¿de acuerdo? Una vez que se tiene lo que es Fundempresa, ¿qué se hace? Se tiene que inscribir en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Esto es el NIT, el número de identificación tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya, como ya he nacido, ahora tengo la obligación de empezar, digamos, a facturar y a generar ingresos. Una vez que yo genere ingresos, tengo la obligación de tributar esos ingresos que estoy recibiendo, ¿cierto? Entonces, se va a impuestos nacionales y impuestos nacionales ya determinará, dependiendo del rubro de la empresa, a qué régimen va a entrar. Hay régimen general, simplificado, agropecuario, dependiendo del rubro que la empresa, el objeto de la empresa haya decidido. Una vez que se tenga el NIT, el siguiente paso es la licencia de funcionamiento, que esto depende del gobierno autónomo municipal de cada ciudad. Cada ciudad es diferente, cada ciudad tiene sus propios requisitos, y esto va a ser una autorización de la actividad económica. Por ejemplo, hay actividades, digamos, cuando se trata de, por ejemplo, de la producción de materia prima, digamos, ¿no? A ver, hablaremos de una empresa de calzados, ¿no? De producción de calzados. Se supone que dentro de la fabricación, por decir algo, no sé, la empresa comienza a botar residuos tóxicos, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas va a necesitar, por ejemplo, una licencia ambiental también, ¿de acuerdo? Entonces, depende mucho del rubro para ver si esa licencia de funcionamiento va casada o no con la licencia ambiental. Si estamos hablando de una empresa que solamente va a prestar servicios, no sé, por decir, es contable, de publicidad, esa empresa no necesita una licencia ambiental. Sí, las que hacen una generación de residuos, las que manipulan ciertas actividades, digamos, ¿no? Además, se necesita una licencia de publicidad. Esto es todos los letreros que vemos, digamos, ¿no? Los letreros que están hacia la calle, dependerá mucho de dónde está ubicado el letrero. Si es hacia la calle, seguro van a necesitar una licencia de publicidad, y esto todo se lo tramita en el gobierno autónomo municipal. Posteriormente, hay la obligación de inscribirse en el ROE. El ROE es el registro obligatorio del empleador. Esto es dependiente del Ministerio de Trabajo. ¿Esto es para qué? Para que el Ministerio de Trabajo los tenga como empleadores. Es decir, el rato que ustedes contratan dependientes, tienen la obligación, por ejemplo, de visar los contratos de trabajo cuando se trate de personal extranjero, de pagar los sueldos a través de la oficina virtual de trámites. El ministerio ya tiene una oficina virtual, entonces puede ser todo online, pero hay obligaciones laborales que sí se necesita registrar. Entonces es por eso que hay la obligación de registrarse en el ROE. Esto es obligatorio a los 3 meses de inicio de actividad. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Una empresa abre operaciones y al principio, no sé, dicen, no ven por conveniente contratar gente. Está bien, no lo van a contratar, pero sí hay la obligación de
registrarse. Esto con el fin de evitar multas, ¿no? Y sanciones. Una vez que tengas, digamos, el ROE, o sea, el registro obligatorio del empleador, si es que tienes dependiente, hay la obligación de afiliar a tus dependientes, es decir, a tus trabajadores, en la caja de salud. Estos son para por ejemplo, accidentes a corto plazo, digamos, ¿no? Todo lo que es el corto plazo, por ejemplo, enfermedades, maternidad. La caja de salud va a salir a suministrar el apoyo, digamos, al trabajador para todo eso. Y el registro de la AFP, que vendría a ser el seguro a largo plazo, es decir, todo lo que vienen a ser las pensiones, ¿no? La pensión de jubilación, por ejemplo, de una persona. Van aportando a la seguridad social y al cabo de un tiempo, cuando reúnen las condiciones, esta persona se puede jubilar. Actualmente en Bolivia tenemos 2 AFPs, que son la Previsión y la Futuro, y que cambian sus requisitos, obviamente son diferentes, ¿no? Pero es básicamente eso. También hay otros registros. Hemos hablado de la importancia de los registros tangibles, ¿no es cierto? Los registros que son inmateriales, por ejemplo, la marca. La marca no se la registra aquí, en donde hemos visto en Fundempresa. Aquí se registra el nombre comercial. Aquí se registra la marca, que es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Ok? Aquí se registra la marca, aquí se registran todo lo que son patentes de invención, por ejemplo, etcétera. Si es una empresa que va a exportar, por ejemplo, productos, necesariamente tiene que hacer un registro en el SENAVE. Entonces va a depender mucho del rubro de la empresa y de lo que quieren proteger para ver qué otros tipos de registros necesitan. Principalmente estos es un resumen de los registros legalmente habilitados que tendría que seguir cualquier empresa que nace. ¿De acuerdo? ¿Qué obligaciones hay, chicos, como comerciantes, como empresarios? Hay que evitar la competencia desleal, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no voy a sacar un producto similar a otro que ya está, digamos, en boga, no voy a sacar la Coca-Cola, digamos, ¿no es cierto? Porque obviamente eso es una competencia desleal a un producto, una empresa ya constituida. Tenemos que llevar libros, y ahí me refiero con libros contables, por ejemplo, ¿no? El diario, el mayor, el balance, el inventario, por ejemplo, ¿no? Declarar impuestos, las utilidades que tengo, pagar los impuestos de acuerdo al régimen tributario donde voy a calificar. Tengo la obligación de registrar cualquier modificación que se pueda surgir dentro de la escritura. Es decir, por ejemplo, no sé, he puesto en mi escritura de constitución que mi domicilio era en la calle Calama. Por alguna razón o circunstancia he cambiado de domicilio. Tengo la obligación de decir que la empresa ha cambiado su domicilio. Tengo la obligación, por ejemplo, de que, digamos, hemos constituido una empresa con 3 personas y una de ellas ha decidido, por X o cierta razón, retirarse de la empresa y ha vendido su parte, su proporción societaria a otra persona. Entonces, esa obligación, ese acto implica una modificación en la escritura constitución. Entonces, sí la tenemos que reportar. Y hay la obligación también de conservar toda la información contable, ¿no? Y aquí incluyo como tip los aportes de la caja y la AFP. ¿Por qué? Porque estos 2 entes gestores cualquier rato pueden venir a verificar algo de la empresa y pedir, digamos, ¿dónde están los aportes de su trabajador fulano de tal del año, no sé, 2000, digamos, ¿no? Entonces, es importante guardarlos para tener en cualquier caso de inspección. ¿Qué actividades, chicos, son las comerciales? O sea, que están catalogadas como comerciales. Por ejemplo, todo lo que son, de acuerdo a nuestra legislación, ¿no? De acuerdo al Código de Comercio. Todo lo que es reparación de vehículos, motocicletas, es decir, por ejemplo, los talleres mecánicos, todo lo que son obras de construcción, digamos, que tienen fines otra vez de lucro. Es decir, si yo estoy haciendo mi casita, seguramente si lo estoy haciendo con un albañil, el albañil no va a tener la calidad de comerciante, pero si lo estoy haciendo a través de una constructora, sí, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es una actividad comercial.
todo lo que son actividades inmobiliarias, el servicio inmobiliario, por ejemplo, todo lo que es transporte, almacenamiento y comunicaciones. Hay transporte, por ejemplo, el transporte aéreo, por darles un ejemplo, todas las líneas aéreas, digamos, ¿no? El transporte, el servicio de almacenamiento, el servicio de comunicaciones, por ejemplo, las empresas de comunicaciones, Tigo, Entel, Viva, etcétera, ¿no? Ellos son comerciantes. Tú pagas el servicio y ellos emiten una factura, ¿verdad? Se dedican al comercio. Se constituyen para lucrar, básicamente, ¿no? Todo lo que es la industria manufacturera, eso quiere decir, entra materia prima y sale otro producto, ¿no? Todo lo que son hoteles, restaurantes, todo lo que son la producción de servicios, por ejemplo, de servicios contables, de servicios publicitarios, etc. La explotación de minas, todo lo que son servicios de educación, digamos, aquí estamos hablando de colegios privados, todo lo que es la agricultura, digamos, ¿no? Los productores de soya, de algodón, etc. Intermediación financiera, aquí estamos hablando de bancos, por ejemplo, ¿no? Todos los bancos a nivel nacional tienen son actividades comerciales, es decir, te prestan el servicio a cambio de un fee, digamos, ¿no? O sea, necesitas pagarle al banco. Todo lo que es suministro de agua, electricidad, gas, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué actos son considerados como no comerciales? Por ejemplo, la producción y negociación directa de agricultores o agricultores. Es decir, no sé, la caserita del mercado que vende lo que ella misma cosecha, digamos, ¿no? Sus vegetales, etc. La disposición de cría de animales con uso doméstico, ¿no es cierto? Que como su nombre indica, es uso doméstico. De repente, la vaquita que da leche a una familia, digamos, ¿no? No es que la familia venda la leche en cantidades industriales, ¿no? Es para consumo interno, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es trabajos y oficios en relación de dependencia, cuando directamente están al amparo de una empresa, es decir, están en la planilla de cada uno, ¿no? Todo lo que son servicios profesionales y las pensiones y familiares atendidas personalmente por el propietario como medio de subsistencia. Aquí no estamos hablando de un hotel, digamos, ¿no? De un hotel que tiene varias habitaciones. Esta es una pensión familiar, es algo más chiquito, digamos, ¿no? Es una persona que por X o cierta razón necesita dinero y alquila un cuarto que tiene de más en la casa. ¿Ok? Y aquí es lo que les decía, cómo se clasifican las sociedades de acuerdo a la responsabilidad. Hay dos tipos de clasificación. Puede ser la representación en capital. Esta es una de las divisiones. Son las sociedades de personas, que pueden ser la unipersonal, la colectiva, la accidental o de cuentas en participación, y las sociedades de capital, que estas son las más usuales. La SA, la SRL o la economía mixta. Esta es una clasificación. Otros tratadistas hablan de la clasificación por responsabilidad, que creo que esta es la más fácil y es la más acertada. ¿Por qué? Porque aquí habla de una responsabilidad limitada, ilimitada o combinada. Es lo que les decía, limitada en el sentido de que limitadamente un socio responde por el aporte o por el porcentaje societario que tiene dentro de la sociedad. En estas limitadas tenemos estas de acá, la SA, la SRL o la de economía mixta. Ilimitada se refiere a sociedades personales, es decir, colectiva, accidental o de cuentas en participación. Y aquí, ¿qué pasa? El socio, cualquier acreedor se puede ir contra cualquier socio de la sociedad independientemente de su participación societaria. Se puede ir por todo. ¿Esto qué quiere decir? Que el socio tendría que responder por el total de la obligación. ¿Se dan cuenta? Y puede ser un mix de ambos, que es una combinación, digamos, ¿no? Las sociedades en comandita por acciones, por ejemplo, es una combinación de responsabilidad. Y aquí, ¿qué tipo de sociedad se recomienda para emprender? Siempre la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué, chicos? Porque volvemos a esto. Si hablamos de sociedades personales, estamos con una responsabilidad ilimitada. Entonces, cualquiera de los socios responde. Entonces, nos tendríamos que ir a las sociedades de capitales que son limitadas. Dicho esto, que hay dos, SRL o SA, la sociedad de responsabilidad limitada es la más aconsejable. ¿Y por qué?
porque tiene un manejo más sencillo en su funcionamiento. Aquí les hago la comparación de ambas, digamos. La SRL, por ejemplo, no tiene un directorio, la SA sí, es decir, existe un grado más, existe una persona más, un ente que va a dar las directrices de la sociedad, ¿se dan cuenta? Y eso es obligatorio. Existe un síndico, en la SRL no es necesario el síndico. Aquí, por ejemplo, se tiene que pagar un capital, es decir, esto puede estar superditado, digamos, ¿no? En las DCAs, por ejemplo, tienes un capital pagado, autorizado, entonces puede quedar como condición, digamos, ¿no? Voy a pagar cierto X y en 3 años voy a pagar el resto. En la SRL comienzas con todo, es decir, se paga automáticamente todo. Para iniciar una SRL necesitas necesariamente 2 personas. Para iniciar una SA necesitas 3 personas. Entonces, el mantenimiento de estas SRLs, al no tener síndico, directorio, etcétera, es mucho menor a la SA. ¿Por qué? Porque aquí la SA va a tener que pagar al directorio, al síndico, etcétera. ¿Ok? Y otra nota, otro tip más que se los pongo ahí. La unipersonal no es recomendable. ¿Por qué? A menos de que ustedes estén emprendiendo solos, digamos, ¿no? ¿Y por qué les digo que no es recomendable? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Aquí, en este caso, acá está, como sociedad de personales, entonces estas son ilimitadas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si el día de mañana ustedes tienen un problema con cualquier ente gestor, por ejemplo, no sé, AFP, caja, el mismo impuestos, se pueden ir contra el patrimonio no solo de la empresa, sino también se confunde el patrimonio con el de ustedes, ¿no? Entonces, no hay una distribución de patrimonios, es fusionado, entonces por eso no es tan recomendable este tipo de sociedad, la unipersonal, ¿ok? Por último, y no menos importante, vamos a hablar de lo que son las empresas B. Las empresas B son una nueva corriente que establece que, por ejemplo, ese es su eslogan, ¿no? No solo ser las mejores del mundo, sino que también ser las mejores para el mundo. Estas empresas B han surgido en Estados Unidos el 2006 y llegan a América Latina el 2012. ¿Qué buscan? Buscan dar una solución a problemas sociales o medioambientales desde el negocio mismo. Consideran no solo el interés financiero, sino también intereses a largo plazo. Por ejemplo, consideran los empleadores, proveedores, clientes. Actualmente hay alrededor de 700 empresas alrededor del mundo y este movimiento sigue creciendo. La calificación B se aplica a la empresa en su conjunto, no al producto o el proceso como tal, y obviamente para ser evaluado tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tienes que tener 6 meses de funcionamiento, tienes que seguir los pasos para el sistema B y tienes que obtener un puntaje mínimo de 80 sobre 200. Entonces, hay una empresa que acredita, que se llama BILAB. Entonces, una empresa que quisiera volverse B tendría que contactar este BILAB. BILAB le va a dar ciertos parámetros, digamos, ¿no? Y aquí está básicamente un resumen de qué es la empresa B. Tiene 3 vectores, el que habíamos visto antes, el clásico, que es profit, que es la utilidad, digamos. Pero estas empresas B, aparte de ver la utilidad, ven el planeta, el medio ambiente y ven a las personas. Es decir, se interesan por sus empleados, por sus proveedores, por sus clientes. Entonces, convergen los 3 elementos. Y esa es una clasificación B. ¿Qué beneficios tiene ser una empresa B? Son empresas muy atractivas para los inversores de alto impacto, atraen talentos profesionales que deseen desempeñarse en una empresa que tenga un propósito definido, permiten sumar nuevos clientes. Las empresas B se integran a las cadenas de valor de las grandes empresas, y esto es básicamente, ¿no? Aquí miren lo que dice el eslogan: las empresas que se preocupan no solo por la salud de la empresa, sino también por los de sus empleados, la comunidad y el medio ambiente. ¿Ok? Y solamente para terminar, es importante que una vez que tengan ustedes, hemos dicho, a ver, una vez que tengan constituida la empresa, también se tienen que dar cuenta de cómo va a ser el relacionamiento con, por ejemplo, con clientes, con proveedores. A ver, Cabanelas
Cabanillas es un doctrinario jurídico que establece que un contrato es un convenio obligatorio entre dos o más partes relativo a un servicio, una materia o no proceder una cosa. Son dos o más personas que se obligan a hacer o a no hacer alguna cosa. Y un contrato es una manifestación de la voluntad que tenga por fin producir un efecto jurídico. Eso es básicamente lo que es un contrato. Hemos dicho que la constitución de una empresa es a través de un contrato. Entonces, ¿qué deciden las partes? Se obligan a perseguir un fin común para obtener utilidades, ¿cierto? Esa es la definición clásica. Al mismo tiempo, dentro de sus estándares, dentro de su relacionamiento y para que la empresa siga creciendo, van a tener que eventualmente hacer contratos con clientes. ¿Y qué va a hacer el contrato? El contrato va a limitar las responsabilidades y va a crear lo que ustedes están ofreciendo. Por ejemplo, si están haciendo un servicio, no sé, o un servicio publicitario. Su emprendimiento tiene como finalidad generar un servicio publicitario, innovador, destacado. Entonces, al momento de hacer el contrato con el cliente final, ustedes van a evaluar, van a decir, van a permonizar absolutamente todos los servicios que ustedes van a desarrollar. A ver, haremos, no sé, artes gráficos todos los meses y los promocionaremos en las redes, digamos, ¿no? Entonces ya está delimitado el alcance de la responsabilidad que ustedes están asumiendo. Al mismo tiempo, ¿qué pasa con el contrato? El contrato va a delimitar la forma de pagarte. Bueno, está bien, por ese contrato, por ese servicio que me estás dando, yo te voy a pagar mensualmente X cantidad de dinero. ¿Qué pasa si no me paga? Entonces, el mismo contrato va a prever eso. Seguramente podrá haber formas de ir a la vía ejecutiva a cobrar esa suma de dinero. Tributariamente hace sentido, es decir, voy a otorgar este servicio y al otorgar el servicio voy a tener que tributar. Entonces, eso hace sentido, está previsto el gasto tributario dentro de mi número, dentro de mi servicio, dentro de lo que voy a esperar al otro lado del cliente. Por otro lado, también es bueno identificar los contratos con los proveedores. ¿Por qué? Porque otra vez, ahí también tú vas a limitar las responsabilidades y vas a crear expectativas que sean realistas. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de una florería, por darles un ejemplo. El emprendimiento es una florería. Mi proveedor va a ser el florista. Entonces, ese proveedor me tiene que entregar, no sé, 100 rosas todas las semanas, porque yo necesito para hacer los arreglos florales. ¿Qué pasa si no me puede entregar? ¿Qué pasa si el día de mañana me dice se acabaron las flores, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a limitar responsabilidades y el proveedor me va a decir humanamente lo que puede ofrecerme. ¿Se dan cuenta? ¿Qué riesgos estoy asumiendo? ¿Qué pasa si el día de mañana viene el proveedor, si no tengo un contrato y me dice, no, sabes que las rosas ya están fuera de circulación, no te puedo entregar? Entonces, ¿cómo voy a asumir ese riesgo? Y al mismo tiempo está relacionado con el otro punto, que es pedir garantías. Es decir, yo necesito las flores. Si no tengo las flores, mi negocio se viene abajo. ¿Cierto? ¿Qué tipo de garantías le voy a exigir al proveedor? ¿Cómo voy a hacer que cumpla lo que se está comprometiendo? ¿Ok? Bueno, chicos, esa sería la presentación. Cualquier duda, cualquier comentario, quedamos a las órdenes. Que tengan buenas tardes.